Padre, coméntenos cuál es el proceso que la Iglesia sigue ahora que ha iniciado el tiempo de la sede vacante. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría recordar es que la sede vacante lo que significa es que es la ausencia del sujeto que ocupa la máxima potestad de gobierno en la Iglesia, es decir, el romano pontífice, el Papa. Entonces, eso ocurre por la muerte del Papa o por la renuncia, que ha sido el caso que históricamente ha tenido una trascendencia en nuestro día, y por tanto una cosa que hay que reafirmar, que la Iglesia es una institución y una sociedad organizada y que tiene sus normas y sus procedimientos, y frente al tema de la sede vacante no es que la Iglesia no sepa para dónde ir, todo lo contrario, existe en la Iglesia una ley que regula el procedimiento y los mecanismos que se desencadenan a partir de la sede vacante, es decir, de este día 28 de febrero, 8 de la noche, hora de Roma, 1 de la tarde, hora de Nicaragua, se comenzó la sede vacante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en el ámbito del gobierno administrativo, en la potestad ejecutiva de la Iglesia, el colegio de cardenales en pleno tienen dos competencias. La primera de ellas es la de tomar las últimas decisiones o las decisiones que haya que tomar en el gobierno universal de la Iglesia y central. Y por tanto, los señores cardenales tienen esa responsabilidad. Lo hacen a través de lo que se llaman las congregaciones generales y las congregaciones particulares, que son, la primera de ellas, la reunión de todos los cardenales presentes en Roma, electores y no electores, que colegialmente, por voto de mayoría simple, toman las decisiones necesarias. Todo eso bajo la coordinación del cardenal Camarlengo, es decir, el cardenal Tarcisio Bertone. Las congregaciones particulares es la reunión del cardenal Camarlengo y 3 cardenales que cambian cada 3 días. Esos 3 cardenales provienen de la estructura interna que tiene el colegio cardenalicio y es los cardenales diáconos, presbíteros y obispos. Todos son obispos, pero es una estructura interna del colegio de cardenales. Entonces las decisiones menores la toman el cardenal Camarlengo y estos 3 cardenales, y eso se llama congregación particular. Y los señores cardenales tienen una segunda competencia, que es la de elegir el nuevo pontífice según las normas establecidas en la ley Universi Dominici Gregis, promulgada por el Papa Juan Pablo II en el año 96 y reformada en el 2007 por el Papa Benedicto XVI, y en una última reforma a través del motu propio Normas non nullas del Papa Benedicto el lunes pasado, que fueron dadas a conocer pues este lunes pasado. Muchos de nuestros fieles se preguntan, ¿podía el Papa renunciar? Y pregunto esto porque se confunde la gente, no entiende, hay mucha gente que está enredada, y enredada no porque la Iglesia le enrede, sino por los medios de comunicación que se encargan de difundir una mala información de estos procesos que la Iglesia los tiene bien claro a través de su derecho canónico. Sí, por supuesto, hoy asistimos en nuestro mundo a la influencia poderosa de lo que se denomina la opinión pública a través de los medios de comunicación, y lamentablemente los medios de comunicación algunas veces hace falta objetividad, o ante tanta información pues transmiten cualquier tipo de información, y entonces nuestra gente debe de tener la capacidad de discernimiento. Es correcto lo que tú dices, la Iglesia tiene sus procedimientos bien claros, por tanto el Papa sí podía renunciar. Miren, es importante recordar lo que el mismo Papa decía
en el Ángelus del segundo domingo de Cuaresma, decía: yo no dejo la iglesia. Lo que el Papa está dejando es el cargo. Y los cargos, es decir, en términos técnicos del derecho canónico, el oficio eclesiástico, que es un cargo en la iglesia. Entonces, los oficios eclesiásticos, se llega a esos oficios, se asume esos oficios, por ejemplo, a través del nombramiento, a través de la elección, que es el caso del Papa, se llega a un oficio. Pero en el oficio eclesiástico uno siempre conserva, la persona conserva la libertad de los hijos de Dios de continuar o no en ese cargo. Un oficio eclesiástico se pierde, se puede perder cuando nos morimos, se puede perder porque me trasladan a otro oficio, se puede perder porque he cometido unas fallas, unos errores y me quitan del oficio, y se puede perder porque yo libremente renuncio al oficio, que es lo que hizo el Papa Benedicto, ¿verdad? Haciendo uso de lo que el Canon 332 en el parágrafo 2 establece, que el Papa puede renunciar. Dos condiciones: que lo haga libremente, y segundo, que lo haga formalmente. Esos se cumplieron el 11 de febrero al comunicar formalmente su decisión, libremente reflexionada, en conciencia, dijo el Papa, delante de Dios, ante el consistorio de cardenales que había en Roma. Y el Canon 332, en el segundo parágrafo al final, habla de que no debe ser esta renuncia aceptada por nadie, porque el Papa no tiene una autoridad superior, humanamente hablando. Lo que también quiere recoger esta expresión final del parágrafo 2 del 332 del Código de Derecho Canónico es también la experiencia de la Iglesia. En otro tiempo, los poderes temporales han influido sobre los papas para que renunciaran o no. Se han dado esos casos. En este caso, el Papa lo ha hecho con toda libertad, aún al margen de la opinión pública que se genera a través de los medios. Otra opinión pública, como usted le llama, padre, que se está generando en los medios de comunicación es la frase, y grandes cadenas internacionales lo ocupan: dos papas en la iglesia. Y eso también creo que hay que aclarárselo a nuestra gente, a los fieles, a las personas que se enredan porque dicen: o le creemos a este medio que dice que hay dos papas, o es un solo papa el que habrá una vez que salga electo. Sí. En este momento estamos en sede vacante. ¿Qué significa? No tenemos papa. El papa, y se le ha concedido el término canónico de papa emérito, ¿verdad? Entonces, o podemos llamarlo, pero es que su santidad es un modo honorífico de llamar al papa emérito, ¿verdad? Su santidad lo podemos seguir llamando o citando su santidad Benedicto XVI, o podemos decir el papa emérito Benedicto XVI. Pero el papa ya no ejerce ninguna potestad. Fue papa. Por tanto, no van a existir dos papas. Como inadecuadamente algunas cadenas de televisión han dicho, la iglesia va a estar bicéfala, dos cabezas. No, una sola cabeza cuando elijan al nuevo romano pontífice. El mismo Benedicto XVI, al despedirse de los señores cardenales y decirle: entre ustedes está el nuevo pontífice, y desde ya le ofrezco mi obediencia y mi respeto. Yo creo que eso, más claro, como decimos en Nicaragua, no canta un gallo. Así es que es cuestión mediático hay veces, pero me parece muy oportuno, a través de estos medios, como lo estamos haciendo ahora, llevar una palabra orientadora para nuestros fieles. Y ya para finalizar, padre, ¿qué tienen que hacer o cuál es el llamado que la iglesia hace en este momento de sede vacante a los fieles? Sí, muy buena pregunta. Miren, los cardenales tienen su responsabilidad bien definida. Los cardenales que no eligen por su edad, incluso la ley del Papa Juan Pablo II lo llama como líderes espirituales, promuevan la oración en favor de este cónclave. Y de los fieles dice lo siguiente, dice: a modo, en comparación, en analogía, a ejemplo de la primera comunidad cristiana que con María perseveraba en oración, Hechos 1:14, dice: los fieles en todas las iglesias oren.
y por supuesto también en nuestras oraciones particulares, privadas, personales. Oremos, dice, para que esta decisión de elegir un nuevo papa no sea solo competencia de los señores cardenales electores, sino sea un hecho de toda la Iglesia. De tal manera que vamos a pedirle, y en nuestra arquidiócesis el señor arzobispo está promoviendo la oración por el cónclave, dando gracias por el pontificado de Benedicto XVI y orando por los cardenales electores para que, como dice la Universi Dominici Greggi, con prontitud y en concordia puedan elegir un nuevo papa para el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Por tanto, nuestra tarea como creyente, como católico, es orar para que el Espíritu Santo nos pueda regalar un nuevo papa, para que Cristo, pastor eterno de la Iglesia, suscite un pontífice según su corazón.